¿Qué tal, gente del Keeper en Fútbol? Bienvenidos a un nuevo video y hoy día vamos a hablar acerca de cortes de guantes. Los guantes de portero han sufrido bastantes cambios a medida que pasan los años y esto se ve reflejado en la cantidad y variedad de cortes de guantes, de materia prima y por supuesto del tipo de látex que se puede utilizar. Pero hoy vamos a hablar acerca específicamente de cortes de guantes. Así que sin más, gente, venga, comencemos. Vamos a dividirlo en tres puntos muy claros que vendrían a ser el corte clásico, el negativo, el corte positivo o flat y lo que vendría a ser el grupo y una variedad mucho más amplia de los guantes híbridos. Sabemos muy bien que cada marca patenta diferentes tipos de cortes de guantes y va a innovar a medida que pasan los años, pero vamos a realizar una clasificación un poco más genérica. Vamos a hablar primero del corte flat, del corte más clásico, el primer corte que se usó para los guantes de portero. Es una silueta de la mano cortada simplemente sobre una plancha de látex y la cual se va a montar en un dorso completamente igual. Si se dan cuenta, los guantes pasados, los de hace muchísimos años, son súper simples, lo cual lo único que servía era para coger la pelota y tener una superficie plana al momento de coger la pelota para que sea un poco más cómoda para los porteros. Las marcas que más se caracterizan por usar este corte flat, el corte más clásico, son la marca Nike, la marca Cells. Son marcas que han decidido mantener esto a medida de los años y que obviamente aún le sigue funcionando, como por ejemplo el Vapor Grip y otro modelo de Cells. Poco después del surgimiento de los guantes en corte flat, apareció una innovación que consistía en voltear las costuras hacia adentro, lo cual nos traía por primera vez el corte negativo. Una marca súper conocida y que ha explotado este corte súper técnico es la marca Adidas, la cual con su modelo Predator y antiguamente con su modelo Response ha activado bastante el gusto de los porteros tanto profesionales como amateur en referencia a este corte. Como ya lo mencioné, el corte consistía básicamente en voltear las costuras del corte flat hacia adentro, lo cual nos permitía tener mejor sensaciones en contacto con la pelota, tener más tacto. Un portero que es súper técnico va a estar feliz con este guante, ya que puede jugar bastante con el balón y tener una buena sensibilidad. Porteros insignia han llevado bastante este corte, como puede ser el caso de Iker Casillas y referente de la marca Adidas, ¿no? Él desde siempre ha usado los guantes Response, los guantes Predator y hasta mucho antes podríamos hacer mención de que usaba un modelo de la marca Reebok en corte negativo también, el famoso guante con el que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010. En cuanto a la unión de los materiales, el corte se hacía hacia adentro y lo cual nos permitía entre los dedos tener una zona textil. Pero a medida que han pasado los años y a medida de cómo ha cambiado el fútbol, se están utilizando látex entre los dedos y ya se está dejando un poco el tema del material transpirable en un segundo plano. Ahora el punto número 3, en donde hay más pan por rebanar, vendrían a ser los cortes híbridos, los cortes que en las que marcas como Reusch, marcas como las de Rinat, han innovado bastante y a pesar de ser marcas entre comillas pequeñas, han decidido trabajar bastante el punto de los guantes híbridos. Un primer modelo y en el cual consideran a veces que no vendría a ser un guante híbrido sino un guante de serie, podría ser los que usaban el corte roll, el corte famoso que a pesar de que el corte negativo nos proporcionaba látex entre los dedos, ¿por qué no algunas marcas empezaron a utilizar un corte cilíndrico y el cual envolvía el dedo desde la plancha del dorso hasta rodear el dedo desde otro punto? Pero el corte roll tenía un pequeño problema y es que era al momento de unir las piezas del dedo medio y el dedo anular, había un pequeño corte, el cual era bastante incómodo para los porteros y es que a medida de los años ya se ha ido descontinuando este corte, pero se ha ido haciendo variaciones para que se puedan utilizar aún en estas épocas. Vamos a parar un instante para recordarte que si deseas ver más contenidos como este y te gusta el material que subimos, debes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un nuevo video. El corte roll se caracteriza bastante por ser un corte bastante armado, un corte bastante tosco y cual los principales retractores del corte roll eran precisamente los jugadores que utilizaban el corte negativo. El corte te daba un poco más de sensibilidad, un poco más de tacto con el balón. Veían dos partes un poco divididas, ¿no? Pero al final el que terminó permaneciendo más en la historia era el corte negativo por más sensación y demás. Pero el corte roll, como les mencioné, ha ido cambiando de manera que se puede utilizar y que de verdad es bastante funcional. Hemos hablado tanto del corte flat como el corte negativo y aparte del corte roll. Pero las marcas a medida
que el fútbol ha ido evolucionando y cual las sensaciones del portero moderno han ido haciendo una demanda un poco más grande, se decidieron mezclar los cortes formando cortes híbridos. Marcas como Reusch, como Rinat, como Uhlsport y demás especialistas en material de portero nada más han ido cambiando y jugando un poco con la variedad de cortes que pueden existir. Es por eso que muchas veces encontramos cortes roll negativo, cortes roll flat y demás marcas que han ido dándole nombres a sus cortes y han ido patentando ciertos modelos de guantes para poder así tener un poco más de mercadotecnia. Podríamos decir que la primera innovación en cuanto a cortes de guantes fue el corte roll negativo, el cual consistía en poner el dedo meñique y el dedo índice en un corte roll, la forma cilíndrica, y los dos dedos del medio, tanto el medio como el anular, en corte negativo, los cuales facilitaba un poco la sensación un poco más técnica en los dos dedos centrales, pero un poco más de resistencia en los dedos de los extremos que vendrían a coger la pelota, que vendrían a ser el dedo índice y el dedo meñique. Luego también vendría a surgir lo que vendría a ser el corte roll flat, que básicamente es cambiar los dos dedos centrales a corte flat. Todo lo contrario a lo que vendría a ser el corte roll negativo, que obviamente metía los dos dedos centrales en negativo. Una pequeña variación, pero que a muchos porteros les gusta bastante. Luego hemos tenido un poco las marcas que han empezado a patentar ciertos cortes. Tenemos el ejemplo de Nike, el Vapor Grip 3, que envolvía el dedo índice y el dedo meñique completamente de látex. El mismo látex de la palma lo envolvía y le daba una vuelta hacia la parte del dorso. Esto para mejorar un poco las sensaciones y tener un poco más de látex al momento de contactar la pelota. ¿Recuerdan ahora el problema que tenían los cortes roll de la pequeña costura que existía en medio de los dos dedos? Pues los guantes han ido cambiando, las marcas han ido investigando, haciendo sus estudios, hasta que decidieron quitar este pequeño corte y decidieron correr el corte roll a la parte de la punta de los dedos, de la yema de los dedos, y lo cual liberaba esta zona y metían a veces un corte tanto negativo o el corte positivo, el corte flat. Cada marca ha ido patentando y nombrando ciertos cortes de guantes, pero la verdad es que un portero mientras se sienta cómodo puede utilizar el corte que más le agrade. El mundo de los porteros es un mundo bastante amplio. Tenemos cortes, tenemos tipos de palma, tenemos diferentes opciones, pero la principal es la que te sientas cómodo al momento de jugar fútbol. Así que bueno gente, ese fue el video de la semana. No se olviden darle like y compartir para que esta comunidad crezca. No olvides dejar en los comentarios qué otro contenido te gustaría ver y qué otros tipos de guantes pueden existir. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la descripción del video. Si deseas más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más contenido. Sin más, yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.